puedo yo manejar. Ya en el examen, cuidado cuando les ponga carta de flujo, qué cosa es. No, es lo mismo. Circuitos administrativos, flujograma, fluxograma, diagrama de proceso, carta de flujo, flowchart, lo mismo. Es lo mismo. A ver, vamos viendo. Estos flujogramas ustedes los han debido ver mucho. Muchos los utilizan especialmente los estudiantes de la carrera de informática. Sí o sí utilizan estos flujogramas, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí dice la presentación gráfica de sistemas es una forma ampliamente utilizada como herramienta de análisis, ya que permite identificar aspectos relevantes de una manera rápida y simple. El diagrama de flujo representa la forma más tradicional para especificar detalles algorítmicos. Y cuando hablamos de detalles algorítmicos, estamos viendo con lo que significa la teoría de los sistemas y la informática, todo aquello. Sin embargo, también se utilizan para fines administrativos. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué instrumento, a ver ustedes, por lógica, ¿no? ¿En qué instrumento normativo de los que hemos visto va, o qué instrumento normativo contiene más bien flujogramas? ¿Qué instrumento normativo contiene flujogramas? ¿Alguien se imagina? ¿Será el organigrama? No. ¿Será el manual de bienvenida? No. ¿Será el reglamento interno de personal? No. ¿Qué otro instrumento contiene estos flujogramas? Nadie. Bien, el manual de procesos y procedimientos, ¿se acuerdan? Todos los manuales de procesos y procedimientos contienen flujogramas, por lo general. Es muy importante que tomen nota, va a ser pregunta del examen final. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Bajo la misma lógica del organigrama, es una representación gráfica de un proceso. Entonces, cuando yo les ponga en el examen, una carta de flujo es la representación gráfica de una política. No, falso, no. De un proceso, Entonces, es como una especie de mapa, ¿no? Con figuritas que uno, en este caso los especialistas en OIM, estos son los que manejan muy bien los flujogramas, organización y métodos, ¿no? Te dan, te escriben y lo hacen con figuritas, una especie de mapa para que no te pierdas. Ustedes han debido ver el step by step de los peluqueros, por ejemplo, para hacer un corte, ¿no? Tienen el paso a paso. Paso 1, eleve el cabello de esta manera. Paso 2, ¿no es cierto? Van haciendo el corte. Como alguna vez hablábamos, las damitas y los varones que han entrado alguna vez a la cocina a hacer queques, tortas, ¿no es cierto? Ven las recetas. Paso 1, vamos a hacer un queque. Mezcle la harina con los huevos. Paso 2, con la batidora durante 10 minutos y agregue 2 cucharillas, lo estoy inventando, ¿no? De azúcar y 3 gotas de esencia de vainilla, qué sé yo. Es el paso, la receta. Entonces, el paso a paso. Lo mismo, estos flujogramas quieren representar gráficamente un proceso, paso a paso, ¿no? Naturalmente, siempre se parte de un inicio y se concluye con un final, ¿no? Pero esto es importante, por eso yo le he puesto con letra subrayada o de color rojo, mediante o utilizando una simbología previamente determinada. Y vamos a ver enseguida los símbolos característicos para hacer diagramas de flujo, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les pregunte
en el examen o en su examen de grado o en una conversación profesional que tengan más adelante con gente del área. ¿Conoces los diagramas de flujo? Claro, son representaciones gráficas de procesos. Y yo les he dicho, todo en la organización es proceso. Todo lo que sucede allá adentro es proceso. En el área de producción hay procesos productivos. En el área de comercialización hay procesos de ventas, procesos de cobrar, es lo que hemos visto. En el área de recursos humanos hay procesos de dotación de personal, procesos de evaluación del desempeño, procesos de capacitación y procesos de administración de remuneraciones. Y todo es proceso. Entonces, los flujogramas están presentes a lo largo y ancho de toda la organización. ¿Por qué? Porque en todas las áreas hay procesos. Entonces, es muy importante conocer este tema, aunque no va a ser de su especialidad, pero ustedes en algún caso ya como contadores, como públicos o como auditores, van a tener que en algún momento utilizar diagramas de proceso o flujogramas para representar, por ejemplo, trabajos de auditoría financiera, operativa, especial. ¿No? Van a tener. Entonces, cada paso se apoya en el anterior y sirve de sustento, de pie para el paso siguiente. No puede, como su nombre indica, son circuitos. ¿Han visto un circuito donde hay algún nódulo que esté suelto? No, no puede ser. Todos van concatenados, unidos por una línea que en la punta tiene una especie de flecha. La flecha, que es el hilo conductor de todo ese flujograma. ¿Ya? Vayamos viendo algunas características de los flujogramas o fluxogramas. Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso. A eso ya está clarito. Que presente información clara, ordenada y concisa. Concisa quiere decir breve, al punto, precisa. Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas. Se pueden detectar en algunos casos, ¿no? Problemas, desconexiones, pasos de escaso valor agregado. Compara y contrasta el flujo actual versus el flujo ideal. Por ejemplo, cuando ustedes hagan un ruteo, digan, actualmente se hace así y muestran el flujograma. Este es el flujo. Pero el ideal debiera ser así. Este flujo tenía 15 pasos. En el ideal tiene 5 pasos. Acá está. Se han reducido. Identifica lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser investigados o recopilados. Ayuda a entender todo un proceso completo porque nos da un panorama, ¿no?, de todo ese proceso. Permite comprender de manera amena, rápida, los procesos organizacionales. ¿Ya cómo se realiza un diagrama de flujo? Una serie de pasos, ¿no? Primero, yo diría acá, antes del inciso A, inclusive, se debe definir la simbología que se va a utilizar. Se debe definir la simbología que se va a utilizar. Luego viene la determinación del marco y los límites del proceso. ¿Hasta dónde vamos a abarcarlo? 3, ¿cuántos pasos tiene el proceso? Puede tener 4, 6, 10, no sé. Luego ya se realiza el dibujo del diagrama de flujo. Vamos a ver un par de videos ahorita, donde nos va a dar una pauta, ¿ya? Y luego se revisa, ¿no?, si el diagrama de flujo está correcto, ¿no?, con la plantilla que se tiene. Bien. Entonces, hay 2 tipos de simbología universalmente conocidos. Se llama la simbología ANSI y la simbología ASME. Como están viendo en la diapositiva.
ASME, por ejemplo, es la abreviación de American Society of Mechanical Engineers. Imagínense, ASME. ANSI, American National Standard Institute, es un instituto de estandarización, ¿no? ANSI. Son universalmente conocidas. Entonces, dice, la ASME ha desarrollado signos convencionales y a pesar de la amplia aceptación que ha tenido esta simbología en el trabajo de diagramación administrativa, es limitada. Van a ver ustedes que, por ejemplo, no hay la figura, en la ASME no hay la figura del rombito. El rombito es pues clásico, ¿no? ¿Quién se acuerda o quién sabe qué es el rombito? ¿Qué significa el rombo? El símbolo. Diamante, rombo. Significa decisión. Decisión, es clave ese rombito. No hay. En la ASME no hay. En cambio, la ANSI, pese que es una simbología orientada a un procedimiento electrónico, no con fines informáticos, también esta ANSI es muy utilizada dentro del trabajo de diagramación administrativa, lo que les decía, ¿no? Para la parte administrativa. La aplicación de una u otra norma o de su combinación, la combinación de ambas, dependerá de la necesidad de cada institución, del trabajo de los analistas administrativos, ¿no es cierto? Esa gente es la que define la simbología. Vamos a ver a continuación la simbología ANSI. Por ejemplo, este símbolo, este primer símbolo que estoy señalando con el cursor, este símbolo siempre va a ser una terminal de inicio o fin. Inicia el flujograma y siempre con ese símbolo, ¿no? Quiere decir inicio. Concluye con ese símbolo también. Y dentro del icono, bueno, los españoles dicen icono, válido los dos, icono o icono, tiene que estar la palabra inicio, ¿no? O la palabra fin dentro del icono. Bien, otro de los más utilizados es el rectángulo. Nótese ahí, el rectángulo significa operación o actividad. Cualquiera de los dos, operación o actividad, relativas, por supuesto, a ese proceso, ¿no? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de procedimientos. ¡Ah, caramba! ¿Y qué es un procedimiento? Un procedimiento es la secuencia lógica de un proceso. Puede estar integrada por pasos, si quieren ustedes le llaman fases, dependiendo, ¿no? Ahí está, en la ANSI está el rombito, ¿no? El rombito es decisión y es el único símbolo que tiene doble salida, o por lo menos mínimamente dos salidas. Una que es sí, positivo, y otra que es no, negativo. En informática le ponen verdadero, ¿no? Verdadero, falso le ponen. Nosotros en la parte administrativa, negativo o positivo, sí o no. Aquí arriba está este simbolito que lo conocemos bien, significa documento. Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el proceso. Este triángulo invertido es muy utilizado y muy conocido. El triángulo invertido significa archivo. Archivo. Y estos dos, tanto el círculo pequeño como esta especie de flecha, son conectores. Uno es interno y el otro es externo. Básicamente eso, y lo que no está en este momento mostrando es la línea, ¿no? La línea con la flecha. Bueno, nosotros le vamos a llamar flecha. Esa flecha es la que va a dar el rumbo del cursograma. Ah, también me olvidé otro nombre en su glosario, cursograma. Se me salen, ¿ve? Puede ser cursograma, diagrama de flujo, carta de flujo, flowchart, ¿no?
Entonces, es cuando el cursograma está en la misma hoja, se utiliza este círculo como conector. Cuando pasa a otra hoja, se utiliza este icono. Pasa a la página 2, digamos, ¿no? Bien, esta es la ANSI. Vamos con la ASME. Los símbolos de la norma ASME para elaborar diagramas de flujo. El círculo, operación. El rectángulo, inspección. La flecha, desplazamiento o transporte. Esta especie de letra D significa espera o demora, ¿no? Demora. El triángulo invertido, almacenamiento, como en el caso de la ANSI. Y hay otros símbolos combinados, ¿no? Ahí tenemos un rectángulo, un círculo grande y un círculo pequeño, y eso nos dice que es origen de una forma o documento, indica el hecho de formular una forma o producir un informe. Un rectángulo y solamente un círculo, son dos combinados. Decisión o automatización de un documento. Un círculo y dentro de él una flecha, entrevistas. En fin, yo diría que lo mejor es que cada organización utilice su propia simbología sobre la base de estas dos, ANSI y ASME. ¿Ya? De hecho, el examen final va a requerir que ustedes elaboren un flujograma muy pequeñito, ¿no? Para el efecto, entonces, para el próximo miércoles, me van a presentar 2 flujogramas, ¿ya? 2 flujogramas. No busquen en el internet porque no van a aprender, y creo que tampoco hay. Van a hacer el flujograma de selección de personal de una empresa cualquiera, y van a hacer el flujograma de compra o adquisición de bien, de un bien. ¿No? Vamos a ver enseguida ejemplos, no se preocupen. Bien, a ver, me voy a ir a este video que yo he rescatado de entre todos, que también les voy a pasar por si acaso. Grupo grande, no se preocupen, les voy a pasar. Voy a dejar de compartir. Un segundito. A ver, me voy. Gracias por haberle dado like a esos dibujitos del colegio de mi hijo. Muchísimas gracias para los que ya le han puesto su like. Perfecto. A ver, aquí está, me parece. Si quieres vender un... Voy a ampliar la pantalla, compartir. Este es cortito, ¿no? Es bien cortito. Les voy a pasar también al grupo grande. Si no se escuchara, me avisan, por favor. Si no se ve. ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía,
la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de 2 partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo, pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso 2 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. Ahí entonces, nótese lo que les decía, ¿no? El rombo tiene al menos 2 salidas. En este caso no, en este otro caso sí. Y también tiene 2 entradas. Aquí está una y aquí está otra. No podría tener, digamos, más, a no ser que venga de un otro cuadro por acá también, ¿no? Pero básicamente tiene 2 salidas siempre y una o más entradas. Es el único símbolo que tiene esta característica. Sigamos viendo. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva, un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso.
Otra forma de organizar información son los cuadros comparativos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo se hace un cuadro comparativo. Ahora, en cuanto al símbolo de decisión, tenemos: ¿has comprendido lo que es un diagrama de flujo y cómo hacerlo? Escribe tu respuesta en la caja de comentarios. Bien, ese es el video cortito que les estoy mandando también al grupo grande respecto a los flujogramas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, para el próximo miércoles 10 de noviembre, ustedes presentan 2 flujogramas hechos por ustedes bajo esta dinámica, pero seguramente van a explicitar antes de los 2 organigramas, van a explicitar qué simbología están utilizando. Entonces podrán inicio o fin, ya saben la figura. Decisión, rumbito. Flecha, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que determinen previamente la simbología que van a utilizar, dibujan su organigrama y lo plasman en el tomo correspondiente, creo que es el tomo 2, o 3, no sé exactamente, donde son los trabajos prácticos, ¿no? Dos flujogramas. El otro va a ser, uno es de reclutamiento y selección de personal y el otro es de adquisición o compra de un bien. Por ejemplo, quiero comprar una fotocopiadora para mi empresa. Obviamente que en los almacenes no hay pues fotocopiadora, ¿no? Entonces, se consulta al almacén, pero en este caso es obvio que no va a haber. Pues directamente se pasa al proceso de compra de una fotocopiadora. Pero si yo quiero pedir, qué sé yo, 10,000 hojas de papel on tamaño carta, eso sí debe haber en el almacén, ¿no? O por ahí no hay 10,000, solamente hay 5,000. Entonces hay que hacer los procesos de consulta, dependiendo de lo que quiero adquirir, ¿no? Quiero comprar. Eso es. Muy bien, a ver. Volvamos a nuestras diapositivas un ratito. Muy bien. Bienvenidos a... Compartir pantalla. Ahora sí deben estar viendo mi pantallita, ¿no? ¿Se ve? Sí, licenciado, se ve. Ahí hemos quedado entonces, ¿no? Simbología ANSI, simbología ASPE. Y para que ustedes realicen sus 2 flujogramas, van a definir qué tipo de simbología van a utilizar. Como les digo, pueden combinar. Es una simbología propia. No va a ser ni ANSI ni ASPE, pero va a ser una combinación de ambas, ¿no? Así hacen las instituciones, por si acaso. Entonces, de acuerdo a normas ISO, ya el equipo que expone normas ISO nos irá profundizando sobre estos temas, los símbolos e incluso las fechas deben tener ciertas características para poder ser considerados técnicamente correctos, ¿no? Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pero nunca en forma diagonal, por ejemplo, ¿no? O de arriba a abajo o de izquierda a derecha, ¿no? Horizontales o verticales, como hemos visto en el video. Los símbolos se unen con líneas. Ningún símbolo puede quedar colgando al aire, no puede. Estas líneas en la punta tienen una flecha que indica la dirección del flujo, ¿no? De informaciones, del proceso. Se debe utilizar solamente líneas de flujo horizontal o vertical, nunca diagonales. Nunca diagonales. Bien.
De acuerdo a normas ISO, se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual es aconsejable separar el diagrama de flujo a un sitio distinto. Se puede realizar utilizando conectores, ¿no? Esos dos conectores que hemos visto, el círculo y la especie de flecha. Se debe tener en cuenta que solo se utilizan conectores cuando sea estrictamente necesario. Claro, si no se alcanza la hojita, ¿para qué utilizar conectores, no? No deben quedar líneas de flujo sin conectar, si no el flujo estaría cortado, ¿no? Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras que no corresponden, no entra. Hay que apelar a nuestra capacidad de síntesis. Bien, voy a mostrarles esta última parte, ¿no? Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada. Pero en el caso del rombo, ahí tenemos dos líneas de salida, necesariamente, una positiva y otra negativa, ¿no? Como hemos visto y les he mostrado en el ejemplo. Y aquí justamente dice, no solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Por lo general son dos, positivo, negativo, verdadero, falso, sí o no. Bien, entonces, para efectos de su trabajo práctico, vamos a ver un videíto que yo lo voy a ir cortando, ya, porque es muy básico, muy elemental, pero por si acaso, para que ustedes tengan los inputs necesarios para hacer sus dos ejercicios, ¿ya? A ver, veamos esto. Bien. Voy a compartir pantalla. Ya deben estar viendo mi pantallita, ¿no? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad les voy a demostrar cómo hacer un diagrama de flujo en Word 2019 y sin más preámbulo, vamos a ello. En primer lugar, vamos a ir a la pestaña Insertar. Seleccionamos acá y luego seleccionamos donde dice Formas. Ahora, por favor, se los pido, no seleccionen las figuras desde acá directamente, sino que ignoren esto y seleccionan aquí donde dice Nuevo lienzo de dibujo. Word agrega a la página un lienzo, un cuadro, que es donde vamos a dibujar nuestro diagrama de flujo. Voy a seleccionar este círculo que está aquí abajo, presiono clic y muevo el mouse hacia abajo, de tal forma que el lienzo quede más grande y pueda dibujar mi diagrama de flujo correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La pestaña Formato está activada. Siempre. Ustedes pueden hacer clic aquí afuera y pueden pensar, se me perdió el cuadrito. No. Ustedes seleccionan de nuevo por acá y ven que ahí aparece. ¿Ok? No es que se pierda. Siempre que este lienzo esté seleccionado, la pestaña Formato se va a activar. Miren, aquí hago clic afuera del cuadro y la pestaña Formato, de hecho, ya ni aparece. Pero si selecciono el cuadro, pues la pestaña Formato está activada. Bueno, y en esta pestaña es donde vamos a desarrollar todo nuestro trabajo de la
creación del diagrama de flujo. Bien, aquí donde dice insertar formas, vamos a seleccionar este botoncito con la flecha hacia abajo y vamos a dirigirnos al área donde dice diagrama de flujo. Aquí voy a seleccionar este terminador para comenzar a dibujar. Bueno, voy a agregar esta figura, la selecciono acá, y ustedes ven que el puntero en este momento ha cambiado y tengo una crucita. Esa crucita a mí me indica que yo ya puedo comenzar a dibujar las figuras. Para ello hago clic dentro del lienzo y muevo el mouse. Y ven que ahí se va formando la figura. Bien, pasamos un poquito, ya está dibujando prácticamente acá, ¿no? Es muy básico. Necesito otro cuadro dentro del canvas, entonces lo que voy a hacer es selecciono la figura que quiero repetir, que en este caso es este cuadro de proceso, clic derecho, copiar, hago clic en cualquier parte que esté en blanco dentro del área de dibujo, luego hago clic derecho y pegar. Y ven que la figura que quiero repetir pues aparece en la esquina superior izquierda. Luego voy a colocar por aquí la figura. Ahora voy a agregar una ruedita que me va a permitir unir imagen preliminar, una idea de cómo mis figuras van a quedar dentro del diagrama y después solo es cuestión de unirlas. Pero antes de unirlas, vamos a alinear las figuras. Por ejemplo, esta figura que está acá, con esta y esta, quiero que queden alineadas de forma vertical. Fíjense bien cómo es el procedimiento. Voy a seleccionar esta figura, luego presiono Control, y con Control presionado, no me vayan a soltar Control, por favor. Seleccionan esta figura, luego esta y esta. ¿Ok? No suelten el Control hasta que hayan seleccionado todas las figuras que van a alinear. Bien, sueltan el Control y se vienen acá donde dice alinearme. Hacen clic ahí y seleccionan alinear verticalmente. Y ven que ahí las figuritas ya me quedaron alineadas. Bien, ahora faltan estas. Selecciono esta, presiono Control, esta también, y luego alinear, y a esta les voy a dar acá alinear al medio. Bien. Bueno, y ahora es cuestión de unir. Como ven, yo hice clic afuera y el lienzo ha desaparecido, pero ahí está, solo tienen que hacer clic aquí en cuando ustedes quieren unir un extremo de la flecha con un objeto, les aparece dos puntos acá, entonces si les queda panda la línea, pues buscan el otro punto, en este caso sería este que está a la derecha, tomo acá y conecto acá. Y ven que ahí ya quedó recto. Ahora que ya tienen el texto en cada uno de los sujetos que componen el diagrama, y la letra quedó muy pequeña, como en este caso, lo que pueden hacer es presionar clic acá dentro del Canva y luego seleccionar, sombrear todo el diagrama, así como estoy haciendo justo ahora. Y luego hacer un poquito más grande la letra acá. Así. De hecho, esto pueden ponerle en negrita. Y ven que ahí está mi diagrama de flujo. Ahora, ustedes pueden cambiar el estilo del diagrama de flujo. Para ello, seleccionan el lienzo y vuelven a sombrear todo el diagrama. Ahora, la pestaña formato está activada y acá donde dice estilo de formas, ustedes ven que pueden ir cambiando el color y dejarlo como ustedes quieran. A veces se nota que las líneas que unen cada uno de los objetos del diagrama, de las figuras del diagrama, desaparecen, pero no es eso, sino que se ponen como un contorno blanco o algo así.
Yo lo voy a dejar así sencillo. Muy bien, entonces practiquen en Word, tal como dice este tutorial, y los dos flujogramas me presentan el próximo miércoles, bien hechitos, sin que estén copiados del internet, nada, ¿no? Esto va a estar, digamos, va a ser en función de la aplicación práctica que ustedes le den a todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto, la simbología que utilicen, en fin, ¿no es cierto? Primero hay que pensar y escribir, ¿no es cierto? Lo primero es escribir. Antes que hacer figuras es escribir. Paso 1, escribe. Paso 2, escribe. Cortito, ¿no? Paso 3. Y luego voy resumiendo los textos, inclusive abreviando, abreviaciones que puedan ser comprendidas, ¿no? Una vez que tengo ya escrito todo, recién vacío toda esa información en los mapas, en los circuitos administrativos previamente definidos con la simbología que ustedes van a crear, una combinación de ANSI, ASME, más ustedes. Vean, ¿ya? Es parte de su creatividad. Solo son dos, ¿ya? Va a haber una preguntita, elabore un flujograma muy cortito en el examen final. Por ejemplo, vamos a hacer nosotros una aplicación práctica, ¿ya? Entonces, dejamos de compartir. Bien. Me voy a ir a compartir una pizarra, ¿ya? Para hacer un ejemplo y que ustedes no se queden con una duda. ¿Están viendo mi pizarrita? Sí, licenciado, se ve. Licenciado. Hay un problema, ¿no? Que tengo que volver a compartir porque no se ve lo que escribo, no sé qué pasa. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, la instrucción, digamos, el examen, ¿no? Vamos a escribir aquí arriba. Con una letra un poquito más grande. A ver, la instrucción de la pregunta, ¿no? Dice, realice un flujograma de reclutamiento y selección de personal en 5 etapas. En 5 etapas, o fases, si ustedes quieren, ¿no? Lo vamos a tratar de complicar, si es que, donde dos etapas son dobles. Ya este es nuestro ejemplo, ¿ya? Por la instrucción, claro, aquí va a ser difícil que yo, vamos a ver, utilizar esto va a ser proceso. Esto va a ser para mi proceso, ¿no?
proceso. Ustedes van a definir previamente esto, ¿no? Luego voy a utilizar el fondito famoso. Yo le voy a poner que es decisión, ¿no? Texto, decisión. Bien, voy a utilizar la consabida flecha. A ver, eso es. Y ahí le voy a poner transporte, ¿no? ¿Y cuál más voy a utilizar? Y voy a utilizar, la de inicio-fin, ¿no? Creo que no tengo acá. Pero a ver. En el Word está más específico, ¿no? Esa va a ser mi simbología, mi símbolo que diga inicio-fin, ¿no? Inicio, quebrado, fin. Y voy a crear, a ver, voy a ver si tengo acá, no tengo. Ya voy a crear una. Que es referida al proceso, ¿no? No está saliendo muy, pero muy bien. Ustedes comprenderán. Esta le voy a llamar yo admisión, ¿ya? Admisión. Admisión. Y voy a... Está bien. Ya con estas 5 simbologías, con estos 5 símbolos, voy a armar lo que la tarea es un flujograma de reclutamiento y selección de personas en 5 etapas, donde 2 etapas son dobles. Digo, muy bien. Iniciamos. El texto. Inicio, ¿no? Inicio. Muy bien. Inicio. Hacemos la flechita correspondiente. Inicio. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Y ahí, que es un proceso, yo le voy a poner. Iniciamos este proceso de reclutamiento y selección con entrevistas. Perfecto. Entonces ahí le pongo en el texto entrevistas. Entrevista es una técnica, ¿no?, de selección de personal muy conocida en nuestro medio, ¿no? Se da un examen escrito y siempre hay una entrevista, ¿no? O al revés también. Luego hacemos nuestra flecha. ¿Cierto? Ahí está. Y bueno, vamos a hacer nuestra decisión, nos corresponde, ¿no? Decisión. Decisión. Ahí tenemos doble salida, ¿no? Ahí tenemos
si es negativo, o si es positivo, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner digamos en grande, ¿no? Vamos a poner negativo. Si es negativo o si es positivo también. Si es positivo. Ahí tenemos positivo. Muy bien. Entonces, si es negativo, ¿qué pasa? Si la entrevista es negativa, vamos a tener aquí un proceso y le vamos a poner rechazo, ¿no? Se rechaza al postulante o a la postulante. Rechazo. Perfecto. Pero si pasa, aceptable, más que aceptable, la entrevista pasa, positivo, va a otra etapa. Entonces aquí sería, no nos va a alcanzar 2, 4, ¿dónde? Aquí tenía, ¿dónde? Esperen, vamos a corregir. En 4 etapas más vamos a poner, ¿ya? Ya no puedo encontrar aquí. Estamos corrigiendo entonces aquí, ¿ya? Ahí estamos poniendo 4, ¿ya? En 4 etapas. Donde le vamos a poner aquí, una es doble. Una es doble. Para no complicarlo mucho. Bien. Entonces, pasa positivamente la entrevista y nos vamos a las pruebas, ¿no? Vamos a hacerle aquí entonces. Le vamos a llamar PAC, ¿ya? Pruebas de aptitud y conocimientos. Entonces viene la prueba de aptitud y conocimientos. Esto tiene que estar. Muy bien. Perfecto. Lo propio, bajo la misma lógica, ¿no? Les estoy tratando de hacer lo más bonito posible. Entonces, esto va a una etapa de decisión donde lo propio, ¿no? Si esto es muy bien.
Ya no voy a poner negativo o positivo, porque ya sabemos, ¿ya? Para efectos de ahorrarnos tiempo. Entonces, aquí viene, si es negativo, rechazo. Ya sabemos. Si es positivo, pasa a una etapa ya. Y aquí vamos a hacer la doble, ¿no? Aquí vamos a hacer la etapa doble. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener en esta etapa doble, vamos a tener los tests que son también normales, ¿no? No siempre, pero muchas organizaciones lo hacen, se llaman tests de personalidad, ¿no? Tests de PR, vamos a ver, personalidad. Ese es. Perfecto. Y aquí test psicométricos, ¿no? Test psicométricos, psicológicos. Bien, aquí nos estaría faltando una cosa así, ¿no? Así es. Bien, nuevamente vamos a la flechita, transporte, pasa a decisión. Decisión. Perfecto. Si es negativo, pues rechazo, ya sabemos. Si es positivo, pasa a otra prueba. Tenemos corte y tenemos un rechazo, ¿no? Nuevamente, si es que fuera el caso. Rechazo, pero si es positivo pasa a la última prueba, ¿no? Ahí le vamos a hacer, vamos a aplicar en este caso técnicas de las más conocidas, técnicas de simulación se llaman estas. Técnicas de simulación. Ahí están los psicodramas, sociodramas, estudios de caso, ¿no? Técnicas de simulación. Bien. Y nuevamente vamos a nuestra flechita de transporte. La decisión. La decisión y luego tenemos nuestra de admisión. Ah, ya. Y luego tenemos, ya la haré manualmente, nomás esta. Tenemos ¿cierto? Aquí tenemos la flechita. No está muy bien hecha, pero ustedes saben por qué. Y aquí tenemos rechazo, ¿no? Y en este caso tendríamos, si pasa todas las admisión, ¿no? Admisión.
Perfecto. Entonces, realice un flujograma de reclutamiento en 4 etapas, donde una de las etapas es doble. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí es la primera etapa, ¿no? Número 1, paso, etapa, fase, lo que ustedes quieran, entrevista. Esta es la etapa 2. Esta es la etapa 3, donde una de ellas es doble. Esta es doble, ¿no? 3. Y esta es la 4. Entonces, 1, 2, 3, 4 etapas, donde una de ellas es doble. Hay aquí admisión y nos falta también, ¿no? Chiquitito aquí, fin le pone. El mismo gráfico de aquí, fin, ¿no? Inicio, fin. Admisión, ahí vendría acá, ¿no? La flechita, ahí, y este icono, el primerito que hemos hecho, ¿no? Y ahí ustedes ya le ponen, ya no me alcanza, pero se entiende, ya le ponen ustedes fin, ¿no? Fin. Y se acabó. Ese es, digamos, un flujograma, ¿no? Tomando en cuenta la simbología que hemos definido, el rombo, la flecha, el cuadrado, el rectángulo, y este icono que yo le he puesto admisión, ¿no? Podríamos no crear ese icono, podríamos ponerle aquí simplemente, yo he querido crear, ¿no? Podríamos ponerle un rectángulo, ¿no? Pero hemos creado ese icono. Entonces, para que ustedes vean que esto es a libre criterio, ¿no? Ya, este es un ejemplo, entonces, de un flujograma de reclutamiento y selección de personal en 4 etapas, donde una de las etapas es doble. Ya, podríamos haber hecho en 5 etapas, y esto se desprendía en 2, ¿no? Se entiende. Esto se alargaba un paso más. Para cada etapa hay una decisión. Para cada etapa hay una decisión. Pasa la entrevista, va a la prueba de aptitud y conocimiento. Si no pasa la entrevista, rechazado el postulante. Si fuera positivo, da su prueba de aptitudes y conocimiento, pasa esa prueba. Si es positivo, o si es negativo, rechazado. Si es positivo, va a los tests, les hacen los tests de personalidad y test psicométricos. Nuevamente, si no pasa eso, rechazado. Si pasa eso, va a la 4ª etapa, que son la aplicación de técnicas de simulación. Lo propio. Si no pasa esa, rechazado. Si esa más pasa, ya va a la admisión y finaliza el proceso. Y bajo esa lógica, ustedes armen sus flujogramas. El llamado lista. Julio. No, licenciado. Ya, No ha llamado. Bien, entonces con esto concluimos nuestra clase de hoy y nuestro capítulo correspondiente, ¿no? El capítulo 4 de circuitos administrativos. Voy a dejar de compartir esto. Voy a llamar la lista correspondiente a la fecha, en este caso 3 de noviembre. Código 1. Presente, licenciado. Código 1. 2. Presente, licenciado. Código 2. 3. Presente, licenciado. Código 3. 4. Presente, licenciado. Código 4. 6. Presente, licenciado. 7. Presente, licenciado. Código 7. 8. Presente, licenciado. Código 8. Yamilka, cuidado, tienes faltas. Estamos en la recta final, cuidado. 9. Presente, licenciado. 10. Presente, código 10. 11. Presente, código 11. 12. Presente, licenciado. 13. Presente, licenciado. Código 13. 14. Código 14. Presente, licenciado. 15. Presente, licenciado. 18. Presente, licenciado. 19.